Hola, hoy en el electivo C2 de control avanzado vamos a ver una nueva técnica que consiste en el control fácil o difuso y vamos a partir en esta sesión con los fundamentos. Para empezar, la lógica difusa, que es la base del control difuso, fue creada en 1960 en la Universidad de California, en Berkeley, por Lofty Zadeh, quien inventa entonces esta lógica guiado por el principio de que las matemáticas pueden ser usadas para conectar el lenguaje con la inteligencia humana. Aquí tenemos una foto de este ilustre profesor, que falleció hace unos años, quien trabajó en esta universidad por muchos años y nos entrega esta maravillosa herramienta. ¿De qué se trata? Es un lenguaje matemático, pero que permite trasladar sentencias del lenguaje natural a un formalismo matemático. El conocimiento que se adquiere y se manipula de una manera inferencial y deductiva por medio de un razonamiento simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un clásico ejemplo de la lógica difusa, que existe una pelea, un equilibrio entre la precisión y el significado de un evento en el mundo real. Entonces, en el caso del ejemplo es que hay ciertos casos en que la precisión es totalmente inútil, y no así el significado. En el caso de trasladar esto a un proceso automatizado, como puede ser un sistema, una planta industrial, nosotros vamos a ver que se trata de aquellas medidas de las variables que son cuantificadas, poderlas traducir o fusificar a este lenguaje. Aquí tenemos un par de ejemplos. Si le pido delimitar la zona amarilla, anaranjada y roja en este rectángulo que tenemos acá, probablemente usted va a elegir un límite, un borde discreto para cambiar o separar entre este rectángulo. Por ejemplo, yo podría decir el conjunto del color rojo es completamente rojo hasta este punto. Aquí ya este punto definitivamente deja de ser rojo. ¿Para qué? Para pasar a ser anaranjado. Y este punto ya definitivamente deja de ser anaranjado y pasa a ser amarillo. Y esa sería mi representación a través de funciones, ¿sí?, que me dan el grado de certeza del color que corresponde para estos tres casos. Sin embargo, yo podría también hacerlo de una manera de una forma continua y no de esta forma discreta. De manera de que este rectángulo es rojo en toda esta área y a partir de aquí ya empieza a ser cada vez menos rojo, ¿ya? Y lo puedo representar de esta forma. Lo mismo para el color anaranjado, no es nada anaranjado al principio y pasa a ser anaranjado en esta zona media, para después ya en la parte final no ser nada de anaranjado. ¿Qué cambio drástico hay aquí? Aquí hay una lógica booleana. Es rojo y luego no es rojo. 1, su calidad de rojo es 1 y acá su calidad de rojo en esta zona es 0. ¿Ya? En cambio acá es de una forma continua, su calidad de rojo es 1 y por aquí ya empieza a ser 0,9, 0,8, 0,5, su calidad de rojo aquí es 0,1 y aquí ya vuelve a ser 0. Es lo mismo para los otros. Entonces acá estamos hablando de universos, ¿ya?, continuos, pero acotados en el intervalo de 0 a 1. Entonces ahora mi valor de verdad, que en la lógica booleana era 0 o 1, un conjunto de solo dos valores, ahora va a ser un conjunto de infinitos valores contenidos en el intervalo real de 0 hasta 1. Veamos cómo se trabaja esto ahora con un ejemplito un poco más aterrizado a nuestra disciplina. Se deben definir variables. En lógica difusa definimos variables lingüísticas a través de 4 parámetros. Le ponemos un nombre, definimos su universo o su conjunto, su rango de variación. Los términos que vamos a utilizar
O sea, dentro de este rango, por ejemplo, en el caso de la barra que va de rojo a amarillo, decidimos elegir solo 3 términos, rojo, naranja y amarillo. Y el significador, o sea, de qué forma va a variar el conjunto de cada uno de estos términos, ¿no? En el caso del rojo, que va disminuyendo, el anaranjado. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a pensar en este problema. Tenemos un estanque con unos pececillos y tenemos un sistema basado en una bomba que lo va aireando, pero que también puede agregarle o quitarle agua para que el estanque se mantenga en un nivel apropiado. Lo que vamos a controlar en este ejemplito es solamente el nivel. Entonces vamos a definir la variable difusa a nivel a partir de un nombre, n, minúscula, ¿ya? No tiene por qué ser otra cosa, n mayúscula, que sería el rango, el cual oscila este estanque, va de 0 a 90 centímetros. Aquí me equivoqué, esta es la n mayúscula. Tenemos un conjunto de términos, que sería R sub n igual, y vamos a definir que estos serían nivel bajo, nivel medio y nivel alto del estanque. Y el significador es cómo voy a considerar estos conjuntos. Entonces el conjunto bajo será bajo cuando el estanque está vacío, cuando tiene hasta 40 centímetros, todavía es bajo, y después a medida que se va llenando, ya va dejando de ser bajo y empieza a ser medio. Hasta lo mismo para el conjunto alto, cuando llega a los 75 centímetros, recién empieza a subir su condición de nivel alto. Bien, aquí tenemos entonces definida una variable en forma difusa. Ahora, si yo tomo una medida de este sistema, es decir, si yo tengo el estanque y le mido la altura o la profundidad, ¿cómo lo represento en lógica difusa? Bueno, la notación que se usa es la notación de Sadek, que es quien crea esta lógica, y propone lo siguiente: si yo tengo un conjunto de términos, S sub i, ¿ya? Y voy a definir una variable a en estos términos, entonces yo voy a tener que va a tener un grado de certeza para el primer término, un grado de certeza para el segundo término y así sucesivamente. Por tanto, en el caso del estanque va a tener un grado de certeza para bajo, otro para medio y otro para alto. Son los 3 términos que tenemos. Si esta representación gráfica la escribimos en forma de ecuaciones de la recta o de las curvas, entonces yo podría generar una notación comprimida en donde este mu sub a sería una función matemática, una operación. El nombre no es causal, se usa la letra mu por la letra griega de m, ¿sí? Por membership function, que es el nombre en inglés que se le da a estas funciones, ¿ya? Funciones de pertenencia, funciones de membresía, ¿ya? Este elemento, este nivel tiene una membresía 0 y empieza a tener una membresía mayor a esta categoría de medio, por ejemplo. Entonces, si el estanque está a 55 centímetros, yo lo que voy a apreciar es que trasladándolo a el gráfico, ¿ya? Por ahora lo voy a hacer visualmente, yo veo que el 55 está acá, y voy a apreciar que corta la curva bajo en la mitad, 0,5. ¿Ya? Por tanto, esa es su pertenencia bajo, o lo que sería el símbolo, el mu sub b de n. ¿Ya? La F que le puse aquí es simplemente para decir que este es el nivel FUSI, o FANCI. ¿Ya? Al conjunto medio, lo corto por aquí, yo aquí visualmente dije, esto es como 0,9. Mu sub m de n sobre m es 0,9. ¿Ya? Esta no es una suma de fracciones, es solamente la representación. ¿Ya? Y el conjunto alto lo corta acá en 0, cuando todavía no es nada de alto. Entonces este es el mu sub a de n.
Bien, entonces ahora transformamos 55 en esto. Y con esto entonces vamos a poder trabajar con lógica difusa para generar modelos y sistemas de control. Los universos continuos me permiten entonces representar las variables en un intervalo difuso para poder entonces trabajar con ellas. Entonces, si yo defino mi rango de acción que está entre S min y S max, que serían el universo de la variable, entonces voy a definir una longitud y a partir de ello voy a generar las funciones de pertenencia o membership function. Estas sí deben estar siempre contenidas entre 0 y 1. El rango que hay acá es libre, lo definimos nosotros, pero este siempre acota la salida m mu sub a, por ejemplo, si es la variable a. Casos o tipos de funciones de pertenencia. Bueno, las más ampliamente utilizadas las introduce SADC cuando propone distintas funciones. Por ejemplo, la primera, la mejor de todas, la gaussiana, ¿ya? Con un centro definido, con una longitud definida. Sin embargo, esta función tiene la complejidad de que su operación matemática es un poquito más pesada computacionalmente, y si yo tengo un sistema embebido, pudiera ser que esta me funciona un poco más lento. Entonces se podría preferir alguna representación más sencilla. Por ejemplo, una función triangular. Se parece bastante a la gaussiana, me la representa muy bien y su respuesta es muy buena, ¿ya? Si se fijan, no la dibujé en forma simétrica, ¿no? Puede ser o no simétrica. Otra forma de representar una gaussiana con trozos lineales sería, por ejemplo, un trapezoide. También tengo casos que la variable comienza a tener una característica y sigue en esa característica hasta el final del intervalo. Entonces estas son funciones trapezoidales de esta manera, que se llaman funciones de final de intervalo, y lo simétrico, funciones de inicio de intervalo. Esto es bajo, 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 y aquí ya empieza a ser menos bajo y pasa a ser más medio, por ejemplo. Veamos qué pasa también con las operaciones. Entonces, los valores de verdad de un sistema usando lógica difusa van a ser valores denotados con la letra mu, ¿ya? Y cuando yo digo que un elemento pertenece al conjunto, también voy a denotarlo como U es A, ¿ya? El pertenece y el es, vamos a considerarlos equivalentes. Entonces, el valor de verdad para la lógica booleana es esto: 1 si pertenece y 0 si no pertenece. Ahora vamos a cambiarlo por un mu, que está contenido en el intervalo real 0, 1. Y las funciones lógicas que pueden darse entre las variables serían las clásicas, el o, el y el no, ¿ya? En el caso de la lógica booleana, nosotros nos lo aprendimos de memoria. En el caso de esta lógica difusa, no podemos porque la cantidad de combinaciones es infinita. Entonces vamos a tratar de recordar el operador real que hay. El operador real para el O es el operador del máximo. Es una T norma, ¿ya? En el caso del I es el operador del mínimo, una S norma. Y en el caso de el no sería el complemento, 1 menos mu sub A. Entonces, pensando en eso, volvamos al ejemplo del nivel, que tenía un valor de 55 centímetros, y le voy a preguntar cuál es la veracidad o cuál es el mu de que el nivel esté medio. Entonces yo miro acá, 0,9. De que el nivel no esté bajo, entonces yo miro acá, es 0,5, y de no estar bajo, entonces sería 1 menos 0,5. Es igual, pero bueno. ¿Y cuál sería el mu de que el nivel esté medio y bajo a la vez? Entonces yo voy a tener aquí 0,5 y 0,9. Y como esto es un i, será el mínimo de los dos. ¿Sí? El mínimo entre 0,9 y 0,5.
¿Esto por qué lo necesito? Porque la lógica difusa trabaja en función a reglas. Si A, entonces B. Pero el A, que es la premisa, y el B, que es la conclusión, pueden ser combinaciones de variables de este estilo. Veamos acá otro ejemplo. Tenemos una regla difusa. Si X es A, entonces Y es B. Entonces, una regla es una relación difusa y a la vez puede representar un modelo de un proceso. Un modelo bajo el paradigma de las reglas, pero un modelo. Entonces, si tenemos una regla R1, por ejemplo, que me dice, si la velocidad es alta, entonces debo bajar la potencia. Pensemos en una licuadora, no está por casualidad la foto. Entonces acá vamos a ver. Bueno, la veracidad de que la velocidad sea alta es 0,55. ¿Ya? Y la velocidad de que la potencia sea baja es de 0,2. ¿Cuál será la velocidad de la regla? Bueno, ahí se aplica los operadores de implicancia. La implicancia entre la veracidad de la premisa y la veracidad de la conclusión. La clásica implicancia es la implicancia de no P o Q. En este caso sería no velocidad, la velocidad no es alta, o la potencia es baja. Entonces el O está acá con el máximo. Y bueno, resolviendo esto algebraicamente nos queda que la veracidad de la regla R1 o el mu de R1 es 0,45. Existen otros tipos de implicancia, los vamos a ver enseguida. La clásica o la de Klein-Dietz, que es lo mismo. La de Mamdani o la del mínimo. Y la de Sadet. Estas son las tres más conocidas. Vamos a ver cuál es la diferencia. Dada una regla, la implicancia clásica se basa en la lógica clásica, que me dice que la veracidad de que P implica Q será no P o Q. Entonces, recordando que el O es el máximo y el no es 1 menos, y que en este caso P es X es A y Q es Y es B, entonces la implicancia de esta regla será lo que vemos acá. La implicancia del mínimo o Mamdani me dice que la veracidad de que P implique Q será P y Q. Esto no proviene de la lógica clásica, es una propuesta de Mamdani, que es un autor muy importante en lógica difusa, y es bastante simple y económica en términos de acción de control. Es la que tiene una menor acción de control. Entonces acá tenemos que simplemente P y Q será el mínimo entre los dos. ¿Ya? El mínimo entre las veracidades de la premisa y conclusión. Y finalmente la implicación de Sadet. Sadet utiliza nuevamente la analogía de la lógica clásica en donde me dicen que no P o Q es igual a P y Q o no P. Esto viene de la lógica clásica, entonces Sadet propone utilizar esta. Y bueno, recordando cómo son estos operadores digamos, en la lógica difusa, tenemos que aquí hay un O, que es el externo, ¿sí? Que junta el mínimo de estos dos con el complemento. ¿Cuál de estas tres implicancias se utiliza? Es lo que vamos a ver más adelante. A través de un ejemplo. Tenemos este ejercicio que me muestra un sistema exactamente igual al que vimos anteriormente, en donde la velocidad y la potencia de un sistema deben encontrarse en equilibrio. Entonces, si la velocidad es alta, la potencia debería ser baja. Si la velocidad es media, la potencia es media. Y si la velocidad es baja, la potencia debería ser alta. Es un sistema muy simple, tiene 3 reglas, pero es un sistema completo, ¿ya? La entrada a este sistema es la velocidad y la salida es la potencia.
Entonces vamos a hacerlo mediante la lógica de Klein-Dines o de la inferencia clásica y vamos a considerar que las medidas que estoy censando del sistema es que la entrada son 25 RPM y la salida o la potencia son 0,8 kW. Estos son los significadores, tanto para la velocidad como para la potencia. Gráficamente son similares, pero fíjense que sus universos, en el caso de la potencia es de 0 a 1 y en el caso de la velocidad de 0 a 50 RPM. Entonces acá damos una mirada previa, tenemos que para 25 RPM yo tengo que la velocidad es baja y alta, justo se corta acá, con una certeza de 0,5 y es media con una certeza de 1. Está justo al medio, el 25, ¿no? Entre el 0 y el 50. Y la potencia de 0,8, ¿sí? ¿Qué significa? Que ella es baja con una certeza más o menos de 0,2, es media con una certeza como de 0,4 y es alta con una certeza de 0,8, simplemente al ojo. Entonces veamos cómo trabajar. Tenemos que definir cada una de las variables. Entonces el nombre que le puse es B, su rango de 0 a 50, sus términos bajo, medio y alto, y el significador que ya fue representado. Lo mismo para la potencia, ¿ya? Entonces los valores difusos para una velocidad de 25 RPM son estos de acá. Y para una potencia de 0,8 kW son estos de acá. Según Klein-Dines, la velocidad de cada una de las reglas viene dada por este operador. Así que para la regla 1, yo voy a tener que mirar este término, la velocidad alta y la potencia baja. Hago la operación y me queda que esto es el máximo entre 0,5 y 0,2, 0,5. Después para la segunda regla voy a mirar medio, medio, entre 1 y 0,4. Entonces será el máximo entre 0 y 0,4. Y para la última, velocidad baja, o sea, miro esto, y potencia alta, esto. Entonces será el máximo entre 0,5 y 0,8, 0,8. ¿Cuál regla voy a aplicar? Yo podría tomar el criterio que voy a aplicar la más cierta, o sea, yo podría decidir a partir de Klein-Dines de que voy a aplicar la regla 3, ¿ya? Sin embargo, hay muchas otras posibilidades que nos vamos a ver en la sesión siguiente. Tarea. Bien, vimos hartas cosas fundamentales, pero ya podemos hacer un ejercicio. Tenemos dos tipos de inferencia que no desarrollamos en este ejercicio. La mínima o de Mamdani y la de Sade. Vamos a considerar que los valores de B, velocidad y potencia ya no van a ser los mismos, no van a ser 25 y 0,8, sino que ahora van a ser 35 y 0,4 kW. Luego hay que calcular nuevamente sus valores difusos, ¿ya? Y las certezas de las reglas. Entonces vamos a tener que hacer esta partecita de nuevo para Mamdani y para Sade. Y la revisaremos la siguiente sesión. Muchas gracias.